Hoy el tema se trata de la guerra espiritual. Estamos, para los que están visitando, estamos en una serie de sermones predicando y enseñando a través del libro de Efesios, verso por verso. Normalmente ese es nuestro estilo de enseñar y predicar en la iglesia radical, es empezar con un libro y ir enseñándolo verso por verso. Y porque existe un poco de confusión sobre este tema, y tal vez para los que son nuevos al estudio bíblico, quiero orientarlos en este tema. Satanás es un ser espiritual, un ser creado, es finito, fue creado, tenía un inicio, y por eso su poder no es eterno, su poder es limitado por ser un ser creado, su poder es limitado. La realidad de que Satanás sigue peleando con Dios, conociendo a Dios y estando en su presencia anteriormente, nos muestra mucho de su carácter. Su esencia es rebelde, arrogante y orgulloso. Al lado de Satanás está un tercio de los ángeles, que por su rebeldía también fueron arrojados del cielo. En su poder limitado, Satanás reina sobre este mundo de tinieblas, según la Biblia. El nombre Satanás, o el término Satanás, significa el adversario o el acusador. También es llamado diablo, y ese término significa el calumniador o el acusador falso. En la Biblia, Satanás es llamado el serpiente, el gran dragón, padre de la mentira y el engañador. Jesús, hablando a los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos, les dijo: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Y no se mantiene prendido el micrófono. Aló. Ay, es que lo apagué aquí, perdón, no sabía. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Satanás también es llamado en la Biblia el ladrón, el león que anda rugiendo, viendo a quién devorar. El apóstol Pablo, en un viaje misionero, tuvo un enfrentamiento con un hechicero y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Fue una pregunta. Y la respuesta es no. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos del Señor? ¿Qué significa eso? Satanás le encanta, por su rebeldía, torcer, distorsionar los caminos del Señor. Por ejemplo, el matrimonio fue algo que Dios hizo. Fue la idea de Dios. Precioso. Satanás quiere torcerlo, hacerlo significar algo diferente.
por ejemplo, el sexo dentro del matrimonio, como Dios lo tiene establecido en su palabra. Satanás quiere distorsionarlo, pervertirlo en otras palabras. Medicina que Dios hizo para el bien en la naturaleza, de alguna forma, todo lo que tenemos viene de la naturaleza, de alguna forma, Dios lo hizo bien, pero Satanás quiere pervertirlo. El trabajo, Dios hizo bien el trabajo, pero Satanás quiere pervertir el trabajo, corruptir el trabajo. Todo lo que Dios ha hecho es bueno, y lo que quiere hacer el enemigo o Satanás es distorsionarlo o pervertirlo. El apóstol Juan nos enseña una manera clave de cómo detectar quién está del lado de Satanás. En 2 de Juan, verso 7, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo. El que actúa así es el engañador y el anticristo. Los que niegan la divinidad de Jesús, porque un Jesús que no es Dios no te puede salvar, porque solo Dios puede salvar. Un Jesús que no vino a pagar el precio por nuestro pecado tampoco te puede salvar, porque no vino. Entonces, según los que son del engañador y los que son del anticristo. También Juan escribió en 1 de Juan: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. ¿Qué es la justicia? Lo correcto según lo que Dios manda en la palabra, y Dios no ha cambiado de opinión. Esto sigue siendo lo correcto. Dios no cambia. Como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Wow. ¿En cuál lado están todas las personas en el mundo? Bueno, aquí son algunos criterios que podemos ver quién está al lado del Señor y quién está al lado de Satanás. Y amando a nuestros hermanos o a nuestro hermano no significa que soportamos todo o que permitimos todo lo que ellos hacen. Podemos seguir amando a una persona y corregirlos a la misma vez, tal como los padres hacen con sus hijos, o empleadores hacen con sus empleados, o esposo y esposa. Hay ciertos comportamientos y actitudes que no son correctos, pero eso no quiere decir que no amamos a esa persona, por supuesto. De hecho, el amor hace a la persona ver su falta, según la Biblia. Refiriéndose a la naturaleza pecaminosa que todos tenemos por nacimiento, el apóstol Pablo explica en Gálatas: porque la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Interesante que la guerra espiritual es algo externo que está pasando en el mundo, y también interno, algo que está pasando en nuestro ser, en el corazón y en la mente. En Juan, en capítulo 10, verso 10, Jesús dice: el ladrón no viene, refiriéndose a Satanás, no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. En el lado de Dios está todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero. A su lado están sus ángeles, 2/3 específicamente de sus ángeles y sus hijos.
está la iglesia al lado de Dios. Dios, por la magnitud de su inmensa poder y bondad y sabiduría, no tiene la necesidad de nadie, pero en su inmensa amor perfecta y bondad decidió hacerlo de esta manera para dar a conocer a su persona con otros, compartir su bondad y el conocimiento de Él con nosotros. Dios podría fácilmente vencer a Satanás con su dedo pequeño, en un segundo. Pero Dios tiene un plan, y este plan involucra este mundo y cada ser humano. Cada ser humano que ha vivido, que vive y que va a vivir en este planeta Tierra, está en uno de los dos lados. Todos nacimos en el lado contrario de Dios, al nacer con una naturaleza pecaminosa y en camino a una eternidad sin Dios en un lugar llamado el infierno, un lugar de separación de Dios. Pero al arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Cristo, Él nos cambia de lado. El apóstol Pablo lo explica de esa manera en Romanos capítulo 5. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, dice la Biblia que fuimos enemigos y objetos de su ira. Entonces estábamos en el lado de Satanás. Pero vea lo que Dios hizo. Fuimos reconciliados porque hubo un pleito, hubo una guerra. Pero fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Fuimos salvados. ¿De qué? Escúchame, de Dios. De la ira de Dios contra todo lo que se revela contra Él. Es lo que dice la Biblia. Pero en su amor, porque en su amor y gracia y misericordia, Dios vino en una misión de rescate para pagar el precio de nuestro pecado. Él mismo vino, siendo Dios en la carne. Jesús vivió una vida perfecta y recibió el castigo eterno, siendo Dios y siendo eterno a la vez, y siendo humano a la vez, para poder morir, porque Dios no puede morir. Murió en la cruz por nuestro pecado, pagó el precio con su sangre, con su vida, y resucitó al tercer día. Al poner nuestra fe en el plan de Dios para salvarnos, cambiamos de lado. Y es algo que Dios hizo, algo que Dios ha hecho. Nada más tenemos que poner nuestra fe en lo que Él ha hecho, y esto aplica a nosotros. Y cámbianos de lado, cambia nuestra identidad, cambia nuestra posición ante Él. Ya no somos objetos de su ira, ya no somos separados de Él, ya somos sus hijos. Ya somos objetos de su amor y su gracia y su misericordia. Hoy estamos en Efesios capítulo 6, verso 10 específicamente, hablando de la armadura de Dios, pero casi siempre o muy frecuentemente cuando escuchamos estudios bíblicos o sermones sobre este texto, normalmente está divorciado o presentado de una manera separada de toda la carta de Efesios. Y fuera de contexto. Entonces, lo que queremos hacer hoy es entender esta parte de la carta del apóstol Pablo
en su contexto. De otras palabras, queremos leerlo y entenderlo y permitirlo que sea interpretada por sí misma. Porque hay muchas enseñanzas y creencias sobre la guerra espiritual que tiene poca que ver o nada que ver con el pasaje de hoy. Es por esa razón, porque está divorciado muchas veces con su contexto. Tal vez porque hemos leído algo en un libro entretenido o hemos escuchado frases chivas en la televisión cristiana o en redes sociales o en YouTube o algo, pero necesitamos formar nuestra teología y doctrina según lo que dice la Biblia y interpretarlo según su contexto. Entonces, para hacer esto, ocupamos leer este texto sobre ese tema de guerra espiritual en el contexto amplio de toda la carta y permitir que la carta sea interpretada por sí misma. Entonces, vamos a leer el texto y hacer algunas observaciones y luego ver cómo Pablo utilizó algunas palabras claves anteriormente en esta carta, porque recuerda que estamos en el capítulo 6. Entonces Pablo está usando mucha de la misma vocabularia. Tenemos que volver a ver cómo él venía usando ese vocabulario en la carta. Ok, entonces capítulo 6, versos 10 y 11 dice, por último. ¿Por qué dice por último? Porque venía hablando 6 capítulos y medio más o menos. No tenía capítulos, pues fue una carta, la carta original a la iglesia en Éfeso. Pero él venía diciendo muchas cosas anteriormente. Y hermanos, para entender ese texto, tenemos que considerar lo que Pablo dijo anteriormente. Y esto se lo garantizo, ese conocimiento puede transformar su manera de vivir y puede salir de aquí con un alivio, porque la verdad te hace libre, se lo prometo, la palabra de Dios. Escucha esto. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 2 observaciones que vienen del texto. ¿De quién es el poder? De Dios, exacto. ¿De quién es la armadura? La armadura de Dios. Dios nos ha dado recursos, pero nosotros no somos la fuente de esos recursos. Las 2 cosas que tenemos para enfrentar las artimañas del diablo es el poder de Dios, no poder nuestro, y la armadura que es de Dios, no es la armadura nuestra. Este asunto no se trata de cómo un seguidor de Cristo, de alguna manera, esforzándose suficientemente o llegando a ser suficientemente espiritual para enfrentar a Satanás. Ese no se trata de eso. ¿Cómo puedo ir al gimnasio y estar suficientemente fuerte para enfrentar las artimañas del diablo? No se trata de eso. Así que, esa es buena noticia. Tal como muchos lugares donde vemos como los frutos de ¿quién? El Espíritu. Uno no ve un árbol esforzándote a hacer fruta. ¿Qué es eso? Es el sonido de un palo de banano esforzándose a hacer. No, él lo hace naturalmente, ¿verdad? Dios lo hace. Dios lo hace. Es obra del Espíritu. Entonces, así es como funciona, parecido, la armadura de Dios. Esto no se trata de uno llegando a ser algún tipo de nivel, esfuerzo especial de cristiano para enfrentar el diablo. No. Esto se trata del poder de Dios y la armadura de Dios. Recuerda, son recursos
divinos. El fuente es Dios. Usted y yo, en nuestra carne y en nuestras propias fuerzas, somos insuficientes para esta guerra. No podemos. Somos fuerza humana y fuerza física es irrelevante en una guerra espiritual. Satanás quiere él quiere que creemos que si solo memorizamos más versículos bíblicos, o si solo cantamos un poco más fuerte o con más volumen, o si solo aprendemos cómo decir palabras correctas, o si solo podemos orar correctamente o decir palabras mágicas, si solo podemos hablar con alguien como un gurú espiritual, con una unción mística, que podemos vencer el enemigo. No es lo que está enseñando este verso. ¿Sabe que Satanás conoce la Biblia mejor que usted y yo? ¿Tú sabes eso? Cuando Satanás vino a atacar a Jesús en su tentación después de su bautismo, ¿qué dijo Satanás? ¿No es cierto que la Biblia dice? La Escritura dice. Él conoce la palabra. No estoy diciendo que no debemos memorizar versículos bíblicos, pero lo que estoy diciendo es, conociéndolos no ayuda mucho en esta batalla. Porque el recurso que necesitamos es el poder de Dios y la armadura de Dios. No es algo que requiere algún tipo de nivel espiritual superior, porque sigue siendo fuerzas humanas. Ocupamos el poder de Dios y su armadura. Dicho esto, también necesitamos recordar esto, que no debemos sobreestimar ni subestimar a Satanás, como en cualquier pelea, como en cualquier partido de fútbol, ¿verdad? No hay que sobreestimar ni subestimar a nuestro enemigo. Sobreestimarlo es decir que todo es culpa de Satanás, ¿verdad? Estuve en una culto una vez y no funcionó el micrófono como es común, y el pastor empezó a reprender el sistema de sonido porque el diablo se metió en el sistema de sonido. ¿Okay? Muchas veces queremos echar la culpa a Satanás, pero realmente es por falta de mantenimiento al equipo electrónico y por eso no funciona. O que Satanás, el otro extremo es subestimarlo, es decir, que él no existe o que la maldad no existe. Sí existe. También necesitamos considerar, antes de proceder, que la estructura de esta carta es importante. Esta carta empieza estableciendo nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Luego, la parte que sigue es, Pablo enseña qué debemos hacer como nuevas personas en Cristo. Nuestra identidad es en Cristo, luego la actividad para Dios en Cristo. ¿Qué debemos hacer? Los capítulos 5 y 6 se trata de nuestros roles diferentes, ¿verdad? Como en el matrimonio, como nuestra relación entre padre e hijo, hijo-padre, y en el trabajo también. Es el qué hacer. Y en la última parte, Pablo nos enseña a cómo hacerlo. Cómo ser el esposo que debemos ser ahora, considerando que Dios nos cambió de lado y ahora estamos en Cristo. ¿Cómo debemos ser una esposa en Cristo? ¿Cómo debemos ser un hijo, padre, empleador o empleado ahora en Cristo? ¿Cómo hacerlo? La armadura de Dios. La armadura de Dios es cómo lograrlo. El contexto de la carta es la vida real en todos los roles diferentes que tenemos. Efesios 6, verso 12, sigue diciendo: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra su esposo, no es contra su esposa, no es contra sus padres, no es en contra de sus hijos,
no es en contra de su jefe, no es en contra de sus empleados, no es en contra de ningún ser humano. Entonces, ¿contra quién es? Ahí dice, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Wow, ok. Esto es muy importante. Los recursos son de Dios, el poder y su armadura. Y estamos peleando contra un enemigo. ¿Dónde está? En este mundo y en las regiones celestiales. Recuerda que en la Biblia, Dios, de la perspectiva de Él está en la eternidad, pasado, presente y futuro. Está en otra dimensión, para llamarlo así, y la física cuántica nos indica que algo así es muy parecido, que algo puede estar ocurriendo en varias dimensiones a la misma vez. Nosotros vivimos en las dimensiones de tiempo, espacio y materia. Fueron dimensiones que Dios hizo para nosotros, pero estas cosas no restringen a Dios. Él es fuera de. Y en otra dimensiones, y tal vez existen mucho más dimensiones que 3 o 4 o 5, no sabemos, pero sabemos que por lo menos hay 2 lugares, para llamarlos así: el mundo y las regiones celestiales. Nuestro enemigo está en los 2 lados. Y esta es la razón por la cual armas físicas o humanas no sirve, porque es una guerra espiritual. Las armas que tenemos nosotros son irrelevantes. ¿Has escuchado la frase que no debes traer un cuchillo a un pleito de armas? Es irrelevante el cuchillo, ¿verdad? Hoy en día vivimos en un tiempo donde podemos decir no hay que llevar rifles a una guerra de misiles. Pero también existen sistemas de defensa antimisiles. Entonces, para nada sirven los misiles si hay sistemas antimisiles de defensa. Ahora hay drones. Y uno puede tal vez hacerte frente un dron, pero si mandan 500,000 drones, ¡pium!, ahí va uno y se va. O sea, ciertas armas son irrelevantes en ciertas guerras. Esta batalla es una guerra espiritual. Es por eso que la idea de contener de alguna manera actividad satánica y demoníaca en una área con límites físicos o geográficos de cierta cantidad de hectáreas no funciona, porque es algo espiritual. La actividad que se hace en una área no se contiene ahí. Lo que hace es dar un espacio permitido y bendecido y protegido para el enemigo hacer lo que le da la gana. Pero ¿usted cree que el diablo se va a quedar ahí? Oh, hay un límite y no puedo salir. Ah, ok, me quedo aquí entonces. Es como decir, está lloviendo un montón en las montañas, pero qué bueno que no nos va a afectar aquí abajo. Solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Eso es una idea de una mente carnal. Y la Biblia dice que las cosas espirituales no son entendidos por la mente carnal. Esta es otra cosa. Es una conversación muy buena que me encantaría debatir y tener, porque es un asunto muy importante en este pueblo. La Biblia dice que el que se junta con una prostituta se junta con el diablo. Dios ama a la prostituta, y ama el drogadicto, y ama a pecadores igual que usted y yo. Por eso estamos aquí.
Y Él nos quiere rescatar, nos quiere amar. Y Él tiene un plan en futuro mucho mejor para nosotros. Por eso Él vino y sufrió tanto por nosotros. Nos ama. Pero mi punto es algo más allá que solo una barrera física. Porque es una guerra espiritual. No es meramente una solución física, aunque puede involucrar a lo físico también, por supuesto. Según la carta de Efesios, ¿qué ha hecho Dios o qué está haciendo Dios en las regiones celestiales? Porque si nuestro enemigo que nos ataca cada día está ahí, ¿qué ha dicho Pablo hasta el momento sobre las regiones celestiales? Ponga atención, esto es tan importante. Bueno, en Efesios 1, verso 3, Pablo escribió: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Si quieres saber una lista muy larga de todo lo que Dios ha hecho por usted y yo en Cristo, en las regiones celestiales, vuelve a leer toda la carta hasta el capítulo 6. Son muchísimas. Entonces, en las regiones celestiales, ahí donde viene nuestro enemigo, ahí Dios nos ha bendecido con toda bendición, no con algunos, toda bendición. La vida eterna está en Él, la victoria sobre el pecado está ahí, la victoria sobre la carne está ahí, el conocimiento del Padre está ahí, nuestra herencia está ahí, nuestra identidad nueva también está ahí. Nos ha hecho, bueno, y seguimos. ¿Qué más ha hecho Dios? Bueno, en Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante, el apóstol Pablo utiliza esa misma frase, regiones celestiales. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios por nuestro pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Verso 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido en regiones celestiales y Dios nos ha hecho sentar a la par de Él en regiones celestiales. Eso es lo que está pasando en regiones celestiales. Recuerda, nosotros somos limitados al tiempo, espacio y materia. Dios y espíritus no. Pueden estar en los dos lados porque no son limitados de esa manera. Tenemos que leer lo que leemos en el capítulo 6 en luz de los capítulos 1, 2, 3, 4, 5. Si no, cuando llegamos al 6 nos vamos a entrar en pánico. Peleamos contra todos esos espíritus en lugares celestiales. ¿Qué más ha hecho Dios? Bueno, en Efesios 3, versos 7 en adelante dice: de este evangelio llegué a ser servidor, está diciendo Pablo. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo
y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Cuando hicimos este edificio, tuvimos que contactar un ingeniero que está aquí con nosotros hoy, Edgar, gracias a Dios. Y yo presenté un dibujo. Edgar, queremos hacer la iglesia de esa manera. Y él dijo, y Edgar nos dio un plan de construcción. Porque yo no puedo hacer un edificio, un gallinera, mucho menos un edificio que aguanta el clima y temblores que tenemos aquí en Costa Rica. Edgar nos hizo un plan. Antes de construir, Dios, antes de hacer el universo y crear la planeta y toda su creación, ¿usted no cree que Dios no tuvo un plan? Por supuesto. Por supuesto, podemos ver su diseño en toda la creación. Creador de todas las cosas. Verso 10. El fin de todo esto. ¿El fin de qué? ¿Cuál es el fin de todo lo que hemos visto en los cosmos? ¿Cuál es el punto de la vida? ¿Cuál es el propósito de toda la historia humana y la planeta Tierra y el sistema solar? ¿Para qué? Aquí dice. Es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, que es cada creyente en Cristo, juntos, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios, a través de la iglesia, que eso quiere decir todas las iglesias a través de la historia del tiempo, y usted y yo juntos, está dando a conocer a los poderes y autoridades en las regiones celestiales el Evangelio y las incalculables riquezas en Cristo. Recuerda, el enemigo está aprendiendo. Él está viendo cada persona que él piensa, este es mío. Estoy destruyendo a esta persona. La imagen de Dios que esa persona lleva, estoy derrotándolo. Estoy haciéndolo feo, pervirtiéndolo. Y Dios dice, qué lindo, rescatado. No, esta persona es mía. Porque fue comprado en la cruz, puso su fe en la cruz, en el Evangelio, y ahora pertenece a mí. Tome. Y el enemigo, ¿qué? Pero no sabes qué hizo esa persona. No sabes con quién estaba esa persona. No sabes el daño que ha hecho esa persona a sí mismo y a otros. No sabes que esa persona te ha cacheteado una y otra vez y fue rebelde y te odió y todo lo que más que ha hecho. Todo. ¿Recuerdas todo eso? Y Dios dice, sí. Y mi gracia es más que suficiente para esa persona. Porque no se trata de la persona. No se trata de la gravedad de su pecado. Se trata del alto precio que fue pagado. Que fue pagado por él o por ella. Cristo es el enfoque. Cristo es el centro. Él está dando a conocer a esos poderes las inmensas, y no es solo, son rescatados para el resto de la vida, no, es para toda la eternidad. No solo Dios nos ha perdonado y cambiado de lado, sino nos ha dado una eternidad en el cielo para siempre, ser testigos y ejemplos de la gracia de Dios. Y los demonios y Satanás van a ver desde el infierno, wow, el cielo es un monumento eterno honrando a Cristo y la gracia de Dios.
Todo esto es parte del plan eterno de Dios y lo que está pasando, según Pablo, en esta carta, en las regiones espirituales. No está diciendo todas estas cosas en el capítulo 6 para asustarnos, pero para que entendamos que en ese lugar Dios ya nos ha bendecido, que Dios está reinando, sentado en su trono, y a la par de Él están los que están en Cristo. Y es parte de su plan, es un hecho. Dios inició algo y lo va a llevar a cabo. Las regiones celestiales, mis hermanos, no es un lugar donde manda Satanás. Él es el poder de las tinieblas, pero el lugar en la región, en la dimensión, dice tinieblas de este mundo. Pero incluyendo este mundo y más allá de este mundo está la otra dimensión, otro nivel, que son las regiones celestiales. Y ahí, en esa dimensión, en ese lugar, ya es un hecho. El enemigo está vencido, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, ya estamos sentados a la par del Señor, reinando junto con Él, dice la Biblia. Dando a conocer las riquezas de Dios, eternos de Dios. Y Dios en ese lugar está obrando a través de usted y yo. Por eso es tan importante todo lo que hacemos en nuestros roles diferentes como esposo, esposa, hijo, padre, empleador, empleado. Es tan importante lo que ocurre aquí en la iglesia, afuera de la iglesia. Es tan importante la escuelita bíblica de vacaciones, porque estamos dando a conocer no solo a los niños, sino en las regiones celestiales qué tan bueno es Dios, y usando un niño para derrotar las tinieblas incluso. Por lo tanto, Efesios 6:13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes. Esa es la meta. La meta no es pelear con más fuerza, porque ya está ganado. La meta en la guerra espiritual es mantenerse firme con la armadura de Dios. Mantenerse firme. Y esa no es la primera vez que hemos escuchado esa idea en esta carta. En Efesios 4, Pablo dijo, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta en la iglesia, perfecta de la perspectiva de Dios, que es conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, ¿cómo es? Gracias. Por las olas, ni llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. ¿Cuál es el opuesto de ser zarandeado? ¿Cuál es el opuesto? Estar firme. ¿Firme de qué? De falso. Bueno, en este contexto fue falsa enseñanza, mentiras, engaños. Ser firme. Estamos entendiendo capítulo 6 a través de toda la carta, ¿no? ¿Qué tipo de uniforme necesitamos o armadura que necesitamos? Recuerda que Pablo está escribiendo de la cárcel, arrodeados por soldados romanos. Y Pablo dice, ponga el cinturón, ¿verdad? Y ponga ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. La verdad, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Cristo es la verdad. Protegidos por la coraza de la justicia.
usted y yo no tenemos justicia. Nuestras justicias son como trapos sucios, según el apóstol Pablo. Nuestra justicia es Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es nuestra justicia. Romanos 3 dice, esta justicia de Dios llega mediante buenas obras. No, mediante la fe en Cristo Jesús a todos los que creen. Dice 1 Corintios 5, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él es la verdad y Cristo es nuestra justicia. Y luego dice, y calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Aquí tenemos estos que se... Voy a ponerlos aquí. Yep, ahí están. Tiene un pie quebrado, pero está bien. Se quebró recién. Está bien. Pero qué bueno que está con armadura. Ok. Porque puede seguir. Con los pies, con el apresto, en otras traducciones dice, del Evangelio de la paz, o que estén siempre listos de anunciar las buenas nuevas. Los romanos soldados tenían tacos, usted sabe, búscalo en Google. Hay buenas fotos de los tacos que encuentran de los soldados romanos. Botines se llama en Cuba, ¿verdad? Botines para jugar fútbol. Tacos, aquí en Costa Rica. Tacos. ¿Para qué? ¿Has visto los partidos del campeón? ¿Cómo es? La Copa Mundial. Es agresivo. Yo no crecí jugando fútbol. Fútbol americano sí, pero fútbol no. Pero en el fútbol americano también usan tacos. ¿Para qué? Para mantenerse firme, para tener buena tracción, mantenerse a pie, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. Ese es nuestro mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, que la deuda que tuvimos pendiente ya fue pagado, ya no hay nada más que pagar. Ese es el Evangelio. Cristo lo pagó. Dice Pablo en Efesios, hablando de la paz, porque es el Evangelio de la paz, y hay que entender esto en luz de Efesios. Efesios 1:2, Pablo escribió que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les concede gracia y paz, porque solo se encuentra en Él. Luego en Efesios 2, Pablo escribió, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él es la verdad, nuestra justicia. Él es nuestra paz, el Evangelio de la paz. De los dos pueblos, hablando de los judíos y los gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, nuestro pecado. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos, gentiles, una nueva humanidad, un nuevo cuerpo, un nuevo grupo de personas, nueva tribu, nueva familia, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino a proclamar paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Paz a los gentiles y paz a los judíos. A través de la buena noticia que dice que nuestra deuda fue cancelada en Cristo. Ponga toda la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la paz del Evangelio. En otras palabras, si quiere
pelear. Bueno, bienvenidos, ustedes están en la pelea, en la batalla. Si vamos a mantenernos firmes, la idea es poner a Cristo. Poner a Cristo. Así podemos hacernos frente y mantenernos firmes. ¿Recuerda lo que Pablo venía diciendo en esa carta en el capítulo 4? Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, nuestro estilo de vida anterior, el pecado, la cual está corrompida por sus deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, que está en Cristo. Pablo está diciendo la misma cosa, pero usando una ilustración diferente. Antes era ropaje, ahora Pablo, sentado en la cárcel, rodeado por soldados romanos, dijo, de hecho es parecido a lo que ellos tienen puesto. Cristo, yo veo Cristo en todas las piezas diferentes de la armadura. Y falta uno más para hoy. Además de todo esto, Efesios 6:16, vamos a terminar con esto. Además de todo esto, toman el escudo de fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Ok, aquí tenemos un escudo. Y es un buen escudo, muy bueno. Pero un buen asistente aquí, ¿verdad? Fuerte, no se cansa de estar parado ahí. Es un buen escudo. Pero ¿qué pasa si cada uno de ustedes tira una flecha? Tiene poca protección, ¿verdad? Pero es bueno para ilustración. Pero la palabra en la griega, en el griego, utilizado en este verso, es curioso porque esto estaba allá atrás a la par de los demás, como que Dios lo puso ahí. El escudo de un soldado romano en las líneas frontales de la batalla tenía otro tipo de escudo. Un escudo que te sirve para protegerse. Para protegerse. Era un escudo de como 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Y esos escudos tenía como ganchos o algo, bien, para conectarse a los escudos de otros soldados a la par de ellos. Entonces, literalmente se abrió así. No se abrió, se juntaron. Se juntaron con los escudos de otros soldados y se agacharon cuando venían las flechas para poder avanzar y ser protegidos. Una flecha no podría pasar porque estaban conectados. El escudo de la fe es algo que hacemos juntos en la iglesia. Pablo venía explicando la importancia, el misterio y la importancia de la iglesia por 5 capítulos. No debemos experimentar la guerra espiritual solo. Todos hemos visto lo que pasa a los animalitos en Animal Planet, ¿verdad? Cuando se alejan de la manada, esa es la que se convierte en almuerzo, al león. Más bien juntos experimentamos y enfrentamos el enemigo y así podemos vencer, mantenernos firmes. Lo que hemos hecho antes de la prédica, cantando juntos. Algo pasa ahí cuando no somos una
iglesia perfecta. No, una iglesia perfecta no existe, así que bienvenidos al club, los que no son perfectos. Aquí tenemos un lugar para usted y para usted, para mí. Pero ¿qué tenemos? El poder y la armadura de Dios. Y juntos podemos mantenernos firmes en la guerra espiritual. En su matrimonio, esposos necesitan hermanos en la fe que puede orar por ti, que puede apuntar a usted hacia la palabra, dirigir a usted a la palabra y animarte. Tal vez no tener todas las respuestas, pero decir, sí, ¿verdad, hermano? Qué difícil. Vamos a orar por usted. Ahora vamos a jugar. ¿Qué es lo que juegan ustedes, Esteban? ¿Qué es lo que juegan allá? Tenis. No es pickleball. Es diferente. Me han dicho diferente, pero a mí se ve igual. Pero bueno, ok, está bien. Está bien. Tenis, ok. Necesitan hermanos en la fe para orar por ti, para jugar contigo, para vacilar contigo, para ser alguien que te puede animar la fe. Y esposas también, y hijos también, y padres, y en el trabajo, y etc. Ocupamos a la iglesia. Y así podemos vencer, porque la guerra espiritual es una manera de mantenernos firmes en la victoria que ya tenemos en Cristo. Podemos decir, suave en toque, Satanás, suave en toque. Mi matrimonio pertenece a Dios. Mis hijos pertenecen a Dios. En esa área es una área donde Cristo reina. Él manda. Y como Él manda, usted no puede tocarlo, no puedes vencerlo. Lo que vamos a hacer es mantenernos firmes en la victoria que ya es nuestra. Porque ya sabemos que estamos sentados a la par de Cristo en el cielo. Ya sabemos que somos bendecidos con cada bendición espiritual en regiones celestiales. Tenemos un pie en la eternidad y un pie aquí. Pero para Dios es un hecho. Así que no puedes molestarme. Váyase. Y Él tiene que huir en el nombre de Jesús. Eso es guerra espiritual. No es uno esforzándose porque te va a perder. El diablo quiere que usted cree que depende de ti. Se lo garantizo. Sus armas, mis armas, son irrelevantes en una guerra espiritual. Ocupamos lo que Dios ya nos ha dado. Yo los invito a ponerse de pie hoy y vamos a responder a la palabra. Respondemos a la palabra en obediencia. Si usted nunca has escuchado lo que Dios ha hecho por ti en la cruz, pagando la deuda que tenía pendiente con Dios por su pecado, créalo hoy. Ponga su fe en el Evangelio, en las buenas nuevas de que usted puede ser perdonado hoy por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Eso puede aplicar a ti, a su vida hoy, y Dios te va a bendecir con toda bendición espiritual en el cielo, y Dios te va a hacerte sentar con Él. Usted va a tener un lugar en el cielo para siempre y vida eterna empezando ahora. No tienes que tener miedo a la muerte. Puedes defenderse de los ataques del enemigo en su vida, manteniéndote firme en el poder y la armadura de Dios. Yo te invito, si no lo has hecho antes, ponga su fe en el Evangelio. No es algo que usted puede hacer, es algo que Cristo ya ha hecho por ti. Por eso se llama las buenas nuevas. Entonces yo te invito a poner su fe en Él. Si usted está en una guerra espiritual en este momento, el enemigo no está a la par suyo. No estás peleando con esa persona, ni con nadie más. Manténgase firme en la armadura de Dios, que es poniendo a Cristo, es recordando quién es usted en Cristo, recordando su identidad en Él, quién es Él y qué Él ha hecho por ti. Manténgase firme en eso y Dios te va a dar la victoria. Respondemos con generosidad también.
Ustedes saben que estamos empezando una escuela aquí, ocupamos fondos. Es parte de la guerra espiritual, unirnos en oración, con las finanzas, e ir manteniéndonos firme con el mensaje del Evangelio todos los viernes en el grupo de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de hombres que vamos a reiniciar rápido, pronto, con la escuela, con la adoración. Hemos comprado micrófonos nuevos, gracias a Dios estamos instalándolos ahora, por eso no tenemos el micrófono de hoy. La iglesia tiene un gran ministerio, pero se hace muchas veces con finanzas, son necesarias. Dios ha proveído todas estas instalaciones, no tenemos deudas aquí, pero ocupamos finanzas para que siga, ¿no? Para que siga el ministerio de la iglesia radical, es importante. Respondemos cantando, respondemos adorando al Señor juntos. Entonces yo los invito a responder a lo que Dios está diciendo a usted hoy. Hágalo, responda hoy a la bondad del Señor. Yo te invito, respondemos juntos.